El efecto mariposa. El aleteo de una mariposa en Sri Lanka puede provocar un huracán en Estados Unidos. ¿Qué hay de verdad y qué es mito? ¿Hay relación causa-efecto real? Y respecto a la teoría del caos, todas estas preguntas se encontrará su respuesta en este video. Estate muy atento hasta el final porque sabrás cómo la teoría del caos y el efecto mariposa nos ayudan a entender mejor el universo. El aleteo de las alas de mariposa se pueden sentir al otro lado del mundo. Este proverbio chino es el origen junto a las investigaciones del matemático y meteorólogo Edward Lorenz de una de las más cinematográficas teorías físicas, el efecto mariposa. Según este concepto vinculado a la teoría del caos, el aleteo de un insecto en Hong Kong puede desatar una tempestad en Nueva York. Pero, ¿es posible que el aleteo de una mariposa en Sri Lanka pueda provocar un huracán en Estados Unidos? Vamos a explicártelo con un ejemplo para que se entienda mucho mejor. Imagina que vas caminando por la calle y de repente te agachas para amarrarte un cordón del zapato que llevas suelto. Detrás de ti viene un señor caminando afanado con un café hirviendo en la mano. No se da cuenta de que estás ahí agachado. Se tropieza contigo, se le derrama el café en la mano y se quema. Tiene que ir a urgencias a que lo curen. El señor del café es piloto y por el accidente no puede llegar al vuelo que tenía programado. El vuelo se retrasa. Una de las parejas del vuelo viajaba a una entrevista de trabajo y como no llegó a tiempo perdió el empleo. Otro era un hombre que viajaba a su boda y dejó a la novia plantada en el altar. Y también había una pareja de hermanos que querían despedirse de su abuela que sufría una enfermedad terminal y no pudieron darle el último adiós. ¿Te das cuenta del caos que formaste? Ese detalle aparente e insignificante de que te hayas amarrado el cordón justo en ese momento y en ese lugar desató una serie de sucesos muy distintos a los que todos esperaban. Pero tranquilo, si algún día esto te ocurre en la vida real no vayas a sentir remordimiento, porque lo que ocurrió no es más que la teoría del caos y su efecto mariposa en acción. Ambos conceptos están presentes en nuestra vida diaria. Nos ayudan a entender cómo funciona el universo y sirven como principio básico para desarrollar nuevas tecnologías y aplicaciones en varias áreas del conocimiento. Veamos de qué se trata. Comencemos por el efecto mariposa, que ha inspirado a escritores, cineastas, artistas y también científicos. En 1952, el escritor de la ciencia ficción Ray Bradbury publicó el cuento El sonido del trueno. En el cuento, un personaje pisa una mariposa y ese efecto de detalle tiene grandes consecuencias, tanto que incluso hace un líder fascista que llegue al poder. En 1961, lo que hasta entonces era ficción se convirtió en una realidad científica. Ese año, el meteorólogo Edward Lorenz trabajaba en un modelo matemático para el pronóstico del estado del tiempo. Para ello, incluyó en su computadora datos como la temperatura, la humedad, la presión y la dirección del viento y observó los resultados. Luego, volvió a introducir los datos para verificar si los resultados que había obtenido eran los buenos a primera vez. De manera inesperada, aunque la segunda vez había ingresado los mismos datos, obtuvo un pronóstico del tiempo totalmente diferente. Los patrones en el modelo meteorológico de Lorenz tenían forma de mariposa. Al principio, ambos pronósticos se parecían, pero a medida que el modelo avanzaba en el tiempo, ambos resultados eran cada vez más distintos. ¿Qué ocurrió? Esa diferencia tan radial entre ambos pronósticos se debió simplemente a que la segunda vez el computador de Lorenz había redondeado los datos, es decir, tenía unos cuantos decimales menos. Así se dio cuenta de que unas pocas décimas aparentemente insignificantes y con el tiempo pueden significar cambios monumentales. Para Lorenz, eso equivalía a que el viento que produce el aleteo de unas mariposas en Brasil puede desatar un tornado en Texas. De esa manera nacía la teoría del caos y su efecto mariposa, que indica que pequeñísimas variaciones pueden aparecer inocuas con el tiempo y que generan enormes cambios, generando una sensación de caos. La teoría del caos. La teoría del caos supuso un gran reto para la física clásica, la que se guía por las leyes de Newton. Según estas leyes, si se conocen las condiciones iniciales de un objeto, se podría predecir la relatividad y facilidad en su comportamiento en el futuro. Es decir, son leyes deterministas. Gracias a Newton, por ejemplo, se puede predecir el movimiento de los planetas o la trayectoria de una bala. La teoría del caos advierte, sin embargo, que pequeñísimas variaciones iniciales con el tiempo harán
imposibles las predicciones. En principio, las leyes de Newton dicen que si tienes datos perfectos podrás hacer predicciones, pero en la práctica, la teoría del caos nos dice que cómo es posible tener datos perfectos a partir de cierto punto que se vuelve imposible hacer las predicciones. La teoría del caos significó un desafío para las leyes de Newton. La teoría del caos es revolucionaria porque dice que incluso en la física newtoniana puede haber casos en los que el principio determinista es cierto, pero en la práctica del sistema parece comportarse de manera tan impredecible como lanzar unos dados. Eso es lo que dice a BBC Mundo Paul Hawthorne, profesor de física de la Universidad de Ciencias en Filadelfia, Estados Unidos. Caos pero no desorden. La teoría del caos es el principio que se aplica a los matemáticos y que llaman sistemas dinámicos. Un sistema dinámico es cualquier conjunto de sucesos que cambian o evolucionan con el tiempo, como por ejemplo el estado del tiempo o la población de una ciudad. Cuando ese sistema es muy sensible a las variaciones de las condiciones iniciales, se les llama sistema caótico. Pero aunque el caos haga parecer que las cosas se vuelven aleatorias, desordenadas o impredecibles, lo cierto es que el caos va creando patrones. El caos no es lo mismo que el desorden. El caos se puede encontrar muchos patrones. Por más caótico que parezca un sistema, sigue una trayectoria hacia determinados puntos, a esos puntos a los que el sistema entiende a irles y les conoce como atractores. En el caso de Lorentz, por ejemplo, los cálculos que utilizó para su modelo fueron creados por un patrón que coincidencialmente parecía a las alas de una mariposa. El conjunto de atractores de un sistema forma los llamados fractales. Un fractal es algo que es autosimilar, explica Halpern. Es un objeto matemático en el que si miras de cerca cualquier sección, esa sección en sí misma se parece al objeto completo. La naturaleza está llena de fractales. Por ejemplo, son fractales que conforman un brócoli. Un fractal perfecto es el que hace zoom y se ve exactamente lo mismo que al hacer zoom out. Eso es lo que dice el experto. Algunos de los atractores se ven como fractales, llegando al límite. En la vida diaria, la teoría del caos no sirve para conocer los límites de nuestro conocimiento. Eso es lo que dice Halpern. En el estado del tiempo, por ejemplo, es útil para saber el punto de un pronóstico del tiempo, en el que comienza a perder precisión. Halpern también menciona que el concepto de los patrones que van creando los atractores sirve de base para investigaciones en medicina y en las que puedes buscar hacer predicciones de lo que puede ocurrir con la salud de una persona con base de datos y que vayan obteniendo una evolución. Y si vamos más allá, la teoría del caos nos lleva a preguntas existenciales. Nos muestra incluso si tenemos un determinismo perfecto. Hay vacíos en nuestro conocimiento, hay vacíos a la hora de predecir un futuro. Eso también es algo que dice Halpern. En un sistema no determinista, pequeños cambios pueden conducir a consecuencias totalmente divergentes. Una pequeña perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación, puede generar un efecto considerable a medio y corto plazo. El movimiento desordenado de los astros, el desplazamiento de plancton en los mares, el retraso de los aviones, la sincronización de las neuronas, todos son sistemas caóticos o dinámicos no lineales. La teoría del caos y el efecto mariposa viene a explicar que algo tan complejo como el universo es impredecible. La teoría del caos explica sistemas como la atmósfera o las condiciones climatológicas que impiden realizar pronósticos del tiempo fiables más allá de 3 días, y es particularmente útil para poder abordar el estudio de los fenómenos sociales, difíciles de resolver en términos de relaciones lineales causa-efecto. La idea germen del efecto mariposa es que la consecuencia interminable de hechos aparentemente desencadenados entre sí acaban de tener consecuencias completamente impredecibles. Si imaginamos un universo dividido en dos y uno de ellos introducidas una variable, cada una de las partes de ese universo reaccionará de forma distinta a los cambios y evolucionará de forma diferente e impredecible. Más que el aleteo de una mariposa, algunos investigadores prefieren hacer referencia a experimentos del doble péndulo. Son 2 péndulos acoplados, es decir, un péndulo unido al extremo del otro péndulo. Cuando se trata de uno solo, el movimiento es bastante simple, pero cuando son 2 los que oscilan, se vuelve impredecible y caótico. Se cumple medio siglo de una de las cuestiones más famosas en meteorología. ¿Puede el aleteo de una mariposa en Brasil provocar un tornado en Texas? Algunas reflexiones
conclusiones sobre este asunto y sobre la relación entre la vida y el tiempo atmosférico. A partir del comportamiento de un átomo, difícilmente podríamos saber mucho del conjunto y además seguir diciendo que si un cuerpo o cerebro pudiera quedar afectado por el movimiento caprichoso de un átomo, pobres serían sus perspectivas de supervivencia. Creemos que, en el caso de la atmósfera y el comportamiento de sus grandes estructuras, si bien están lejos de la complejidad de la biología, debe ocurrir algo parecido. En la atmósfera hay aproximadamente 1044 moléculas de aire, un número tan enorme que es difícil de imaginar. Podríamos pensar que si supiéramos con exactitud la posición y la velocidad de cada una de ellas, las condiciones de contorno y forzamiento a las que están sometidas, tuviéramos un conocimiento exacto de cómo interaccionan entre sí, así como los forzamientos externos del sistema atmosférico. Tal vez podríamos contestar a la pregunta que se plantean y seríamos capaces de hacer predicciones a muy largo plazo. Probablemente entonces se vería que la infinidad de fluctuaciones de esa pequeña escala, como un vuelo de una mariposa, se anulan entre sí y su posibilidad de afectar al comportamiento de la atmósfera a corto plazo son casi nulas. Pero cada vez, al cabo de muchísimo tiempo y por un capricho de la sensibilidad a las condiciones iniciales de las ecuaciones y que rigen a la atmósfera, existe la posibilidad de que alguna pequeña fluctuación de las infinitas que se producen se fuera amplificando y tuvieran sus propias repercusiones. En el efecto particular propuesto por Edward Norton Lawrence, el efecto mariposa sí se parte de dos mundos o situaciones globales casi idénticas, pero en uno de ellos hay una mariposa aleteando y en el otro no. A lo largo del plazo, el mundo como la mariposa y el mundo sin la mariposa acabarán siendo muy diferentes. En uno de ellos puede producirse una gran distancia en un tornado y en el otro no suceder nada en absoluto. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Déjanos tu comentario si te apetece, suscríbete y danos un like. Nos vemos en el próximo video.